Salvador, un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes esta noche para juntos disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto darle la bienvenida. Esta noche vamos a estar abordando diferentes temáticas. Conversaremos sobre la discusión de las pensiones, las diferentes reformas que se están planteando al sistema previsional. Cómo está hoy por hoy un probable retiro incierto de los salvadoreños que ha generado muchísimas expectativas. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto en estudio para abordar este tema le damos la bienvenida al licenciado Rafael Lemus, economista. Licenciado, un placer tenerlo en su casa. Gracias a ti. Gracias a usted. Con gusto en estudio también le damos la bienvenida al licenciado César Villalona, economista. Don César, buenas un placer noches. tenerlo nuevamente en su casa. Igual. Gracias. Saludamos, señores, inmediatamente, como lo hacemos noche tras noche, a quien gentilmente hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos esa entrevista conversando sobre el tema de pensiones y las probables reformas que hipotéticamente se le podrían estar planteando dentro del Ejecutivo, por supuesto con la iniciativa de ley al interior de la Asamblea Legislativa. Y es que luego de 1998, cuando este sistema en vigencia empieza a funcionar, luego que el INPEP diera paso a un nuevo sistema, ya que en el pasado se albergaba tanto a los trabajadores de la cosa pública del Estado, autónomas y también la empresa privada. Arranco con usted, licenciado Rafael Lemus. ¿Qué le parece la propuesta que se está planteando, hipotéticamente hablando, dentro de la Asamblea Legislativa? Una de las principales críticas que el gobierno tiene bajo los problemas de caja chica y que por ello ha diseñado esta propuesta. ¿Cómo podemos garantizar el eficiente uso de estos recursos a futuro para que no volvamos luego a la vuelta de los años a decir que este nuevo sistema necesita reforma porque nuevamente ha colapsado? Por favor. A ver, mira, Sergio, hemos conocido dos momentos de las propuestas del gobierno de lo que está pensando hacer en reformas. En una primera entrega nos presentan un panorama, algunos grupos, ¿verdad?, que dicen, miren, se quiere hacer esta reforma del sistema mixto. Y parte del diseño es los que cotizan hasta 2 salarios mínimos, $484, van a cotizar todos al viejo sistema de reparto. Los que ganen y coticen por arriba de esos 2 salarios mínimos, la parte que excede se va a cotizar al nuevo sistema que administran las AFP. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que el Estado en este momento tiene un compromiso con los del sistema viejo, que son como alrededor de 300,000 personas. Pero ahora asumiría un compromiso de recibir cotizaciones y de pagar pensiones, ya no de 300,000, sino de 700,000, más todos los nuevos que se agreguen al sistema en el 2016, 17, etc. Pero además, en la segunda entrega o ronda de presentaciones que han estado haciendo, ya dicen cómo se va a manejar los fondos. Y la idea de ellos es agarrar el dinero que está en el fondo de pensiones de los trabajadores y ese dinero pasarlo al fideicomiso de obligaciones previsionales, al famoso FOP. Y como no hay dinero, porque el dinero de los fondos de los trabajadores ya está invertido en títulos, entonces, ¿qué ha pensado hacer el gobierno? Regresarle títulos SIP al mismo fideicomiso que los emitió. Y entonces el fideicomiso tendría que en pasivos, como obligación, emitió títulos, pero le regresan títulos SIP. Y lo que están pensando hacer es darle 2 opciones: que esos SIP los anule, la obligación con el activo lo anule, y eso borraría la deuda del gobierno en SIP. Y la otra es que esos SIP los pueda vender o revender y agarrar liquidez y pagar pensiones. ¿Por qué se dice que está resolviendo problemas de caja el gobierno, que era tu pregunta? Porque este mecanismo justamente lo que logra es borrar saldo de SIP. Y al borrar saldo de SIP también se ahorran los intereses vinculados a esos títulos. Y baja la deuda del gobierno, etc. Digamos que hasta ahí es historia feliz, contable, fiscal para el gobierno. Pero ¿qué se compra el gobierno al hacer esta figura? Bueno, agarra los títulos, el saldo de ahorro, más de 4,000 de los trabajadores, millones de dólares, se lo lleva en papeles, hace esta anulación,
pero a cambio se queda con el compromiso de pagarle pensión ya no a 300,000, sino que ahora más de 700,000 más los futuros. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que el gobierno ha dicho que no puede pagarle a 300,000 y que no le puede pagar a los del IDFA, pero asume un compromiso ahora con 700,000 y más, y no tiene dinero. Pero ¿y esto le está quedando dinero al gobierno? No, no le está quedando dinero. Entonces, ¿qué está ofreciendo en este trueque? Agarrar el dinero de los trabajadores, que sirve para pagar su pensión futura. Los trabajadores ya no tendrían cómo pagar esa pensión con fondos propios, y el gobierno se compromete a una promesa de pago de la pensión futura sin dinero. ¿Esto a qué se parece? A lo que enfrentan los del IDFA, el Instituto de la Fuerza Armada. ¿Cuál es su suerte hoy en día? Van a reclamar pensión, pero el Estado no tiene dinero. Es exactamente la misma situación. Así que es un riesgo. Aquí los trabajadores pierden. ¿Por qué pierden? Porque hoy en día tienen un ahorro para financiar sus pensiones. Pero el escenario que le están planteando es, les quito el ahorro y les hago una promesa de pagar pensión sin dinero. Perfecto, don César. Voy la misma pregunta con usted. ¿Qué le parece la propuesta que aparentemente, hipotéticamente se está planteando? Porque todavía, obviamente, dentro de la Asamblea Legislativa está sufriendo el proceso de formación de ley, y que en alguna medida, a preguntas de diferentes periodistas al ministro Cáceres, él ha dicho ese tema ya no me corresponde a mí, se ha determinado que será el señor Lorenzana, Roberto Lorenzana, el que estará al frente de esta reforma o probable reforma al sistema de pensiones. ¿Qué le parece a usted en algún momento lo que se está planteando, un sistema mixto? Bueno, lo primero es que no hay una propuesta del gobierno hacia la población, hacia el país. Han salido algunas ideas. Tengo entendido que la propuesta va a estar el mes que viene, es lo que ha dicho el ministro de la Presidencia. Entonces no me gustaría emitir muchos juicios sobre una propuesta que no conozco, ¿verdad? Sí han salido algunas ideas de que las personas que ganan hasta $484 al mes pasen a cotizar en un fondo público, administrado por las mismas AFP. Y el excedente, las personas que ganan más de ahí, el excedente cotiza en las AFP y el resto queda en el sistema público. Bien, ese es el diseño del sistema público de acuerdo a la información que ha salido. No hay muchos detalles, ¿verdad? También está la otra idea de aumentar la pensión básica universal, que la están recibiendo 28,000 personas, y parece que se va a extender los $50, que me parece muy bien. Hasta ahí es lo que conocemos, ¿verdad? Yo creo que si se corre la mitad de la población hacia una AFP, o más de la mitad de la población o de los recursos hacia un fondo público, el gobierno detiene su problema de endeudamiento, porque el gobierno está pagando pensiones de la gente jubilada del Seguro Social y del INPE con dinero de las AFP. Es que eso no lo ha decidido, no se está decidiendo en la reforma, sino que eso se decidió en el 2006. Desde el año 2006, yo quiero insistir en esto, porque todavía aquí se habla del sistema de capitalización individual, y eso se quebró en el 2006. En las pensiones de las personas jubiladas, existe una parte que se utiliza, pero una parte de los fondos de las AFP, el 41% de los fondos de las AFP están comprometidos en títulos, ¿verdad? Y se está utilizando ese dinero para pagar, se ha utilizado y se sigue utilizando para pagar pensiones de las personas jubiladas del INPE y del Seguro Social, que son 98,000. Y luego el gobierno tiene que pagarlo y lo pone en su presupuesto como el pago de esta deuda previsional. Intereses más amortización. Es una carga para el Estado. El Estado está pagando la pensión de los jubilados del Seguro Social y del INPE porque ahí no hay recursos. Para que tengas una idea, de cada 10 personas jubiladas del Seguro Social y del INPE hay un cotizante. Hay un cotizante por 10 jubilados. Los cotizantes andan por los 10,000 y los jubilados 98,000. Técnicamente deben haber 4 cotizantes por un jubilado. El Seguro Social y el INPE tienen un cotizante por 10 jubilados que están recibiendo pensiones. Y las AFP es al revés. Tienen 10 cotizantes por cada jubilado. Entonces aquí hay dinero y allá no hay dinero. Se le quitó dinero porque se pasó a la gente a cotizar a las AFP con la reforma. Y para colmo, después el gobierno de Arena decidió en el 2006, con el apoyo de los diputados de Arena, que se eche mano de los fondos de las AFP para pagar a jubilados del INPE y Seguro Social. Ese dinero ya no está en una cuenta individual. Se está utilizando para pagar pensiones de personas que lo que ahorran no las conocen, ¿verdad? Ese es el fideicomiso. Bien, entonces no existe el sistema
Quien decidió echar mano de estos fondos fue el gobierno de Arena. Esto ha continuado. Bien, entonces, si se mueve gente para acá, el Seguro Social y el INPE podrían, el fondo público que se crea en la AFP comenzaría a recibir cotizaciones. No es solo papeles, sino que la gente todos los meses va a cotizar. ¿Cuántas personas serían? No sabemos, no conocemos la propuesta. Sabemos que son lo que hemos dicho ya, de acuerdo a los salarios. ¿Cuántas personas va a cotizar aquí? ¿Cuántos fondos va a manejar mensualmente? Ese es un dato que hay que calcularlo cuando salga la propuesta. ¿Alcanzará esto para pagar pensiones? Podría alcanzar, debería alcanzar, para pagar pensiones y para que haya un fondo también incluso para inversión, ¿verdad? Las reservas técnicas, todo eso debería ser. Pero yo no voy a decir, como se han puesto a especular algunos economistas, no me refiero en este caso a Lemus, de que esto va a ser para incorporarlo a los ingresos corrientes del gobierno, al presupuesto del gobierno central, para que el gobierno central pague salario de la gente que trabaja, digamos, del mismo Lemus que es asesor de la Asamblea Legislativa. Porque el salario de Lemus sale de la Asamblea Legislativa, del gobierno central. No se puede utilizar este dinero para eso. Eso tiene que utilizarse como se utilizaba el dinero del Seguro Social y el INPE en un sistema solidario. Tiene que ser para pagar pensión, para invertir, para que tenga rendimiento. Entonces, eso no es cierto, que se vaya a utilizar para el presupuesto del Estado, para resolver problemas de caja chica. Lo que sí es que el gobierno resuelve su problema financiero de endeudamiento, y eso es positivo. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa, don Rafael, don César, amigos televidentes. Al regresar vamos a seguir profundizando hipotéticamente, porque así lo hemos manejado muy respetuosamente, sobre un planteamiento que muchísimos tanques de pensamiento y diferentes instituciones, tanto públicas como de gobierno, en algún momento han ponderado bajo la propuesta que hoy por hoy se tiene sobre la mesa. Pausa, volvemos. Mil gracias, El Salvador, estamos de regreso y por supuesto por la preferencia que noche tras noche usted felizmente nos endosa a su programa 8 en punto. Don Rafael, ¿qué solución le podemos encontrar al actual sistema de pensiones, si es que tiene alguna solución? ¿Cuál es la vía más efectiva para resolver esta crisis? ¿Crear en algún momento algún tipo de institución que administre estos fondos como en el pasado se realizaban? El doctor Salvador Arias, cuando nos ha acompañado en esta tribuna de entrevista, categóricamente ha esbozado que el INPEP nunca estuvo en quiebra o en bancarrota, como en el pasado ciertos gobiernos del Partido Arena así lo señalaron para dar paso a las AFP. ¿Volvemos al sistema del pasado, Rafael, o la deuda que hoy por hoy se tiene se incorpora al presupuesto general de la Nación? ¿Qué hacemos? A ver, me gustaría que en primer lugar la población entienda qué es lo que el gobierno está tratando de hacer para tener claridad y luego hablar un poco de propuestas. Perfecto. En ese sentido, el gobierno no ha planteado que esos recursos que le va a quitar al fondo de pensiones de los trabajadores, llevárselo a la tesorería, que es la caja del gobierno. Eso no está planteado. Pero sí está planteado ese dinero de los trabajadores, el ahorro y las futuras cotizaciones, una parte, más o menos la mitad, un poquito más, llevárselo al fideicomiso de obligaciones previsionales, que es una figura jurídica financiera que por ley paga el tema de pensiones del Estado. ¿Ok? Es decir, no va a caja, no va a tesorería, no va a salarios, pero va para un fin que es pensiones. ¿El tema cuál es? Es que hoy en día el gobierno le toma el dinero a los trabajadores por medio de este fideicomiso, pero sigue las reglas del sistema de capitalización, que es invierten obligados en estos títulos y les da un rendimiento. No es la tasa de mercado, aunque la sala ya dijo, páguenles tasa de mercado. Pero hoy, ¿cómo sería la figura? Les toma el dinero, no les da tasa de rendimiento y los deja sin ahorro. ¿No se la sigue dando pese a la resolución de la sala? No, es que la figura que están planteando es llevarse parte del ahorro, y con eso, como el dinero de los trabajadores del sistema de capitalización ya está invertido en títulos, porque ese es su fin. Y entonces, ¿qué títulos le van a dar? Le van a dar los SIC que el mismo gobierno emitió. Entonces le dan papeles y ella anula. Ok. ¿El punto cuál es con esto? Que los trabajadores pierden su ahorro y el gobierno se compromete a pagarle pensión, pero sin dinero.
Y el otro tema es, el gobierno tiene un compromiso de pensiones en este momento de un nivel con el sistema viejo. Y ese compromiso es como con 300,000 personas, y si yo eso lo elevo a 700,000 y más, mi compromiso de pagar pensiones es menor o mayor, es mayor, y eso le complica las finanzas públicas de pago de pensión al gobierno en el futuro. Yo sé que ellos están haciendo un manejo financiero para aparentemente quedar bien ya en los próximos años, pero incluso el primer año de esta reforma, eso que van a tomar de cotizaciones contra los pagos de pensiones, es mayor los pagos de pensiones. Entonces tienen que echar mano de otra fuente. Y además el gobierno tiene muchos problemas de compromisos de pago, de necesidades de financiamiento, etcétera, como tema de seguridad. Y lo más grave de esto es que no están resolviendo el tema de pensiones, lo están agravando, porque están dejando sin dinero a los trabajadores y el gobierno está asumiendo el compromiso de pago de pensiones con más gente. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, lo que hay que hacer es que esa fue parte de la reforma del 96 y es separar los temas. Una es toda la gente que cotizó en el sistema de reparto, que el Estado tiene compromisos. Ese grupo, pagarle y buscar la forma de buscar espacios para pagarles, porque es un compromiso de deuda de pensiones. El Estado no puede decir, no, mira, la ley estaba así, pero yo no te voy a cumplir. Eso no se puede. Lo que sí hay que hacer es no sumarle más obligaciones, más pasivos, más compromisos de pago. Y eso es la reforma del nuevo sistema. ¿Qué hacer para que el nuevo sistema funcione? Dejarlo más libremente que se inviertan esos recursos en todos tipos de opción. Una es, por ejemplo, invertir en títulos del aeropuerto, invertir en otros proyectos de infraestructura, invertir en fondos de inversión, las acciones de CELENEL, haber comprado las acciones de CELENEL, la implementación del CITRAN, otros proyectos de obras públicas que den rentabilidad, ingresos, porque el fondo necesita recuperar el dinero para más adelante pagar pensiones. Y hay opciones. Pero el otro tema es, no se vale hacer una reforma de maquillaje fiscal tipo Grecia, ocultar la dimensión de la deuda contablemente, pero la obligación de pensiones ahí va a estar y nos van a empezar a exigir el reclamo de pensión de aquí en adelante más gente. Ahora, puntualmente, una pregunta antes de darle paso a don César. ¿Se va a aumentar la cotización? ¿Se va a aumentar inequívocamente los años de trabajo? Te voy a hablar de los dos documentos que se han conocido del gobierno. En la primera versión se ponía de 13 a 14%. Y en la segunda, que se ha conocido en las últimas horas, se queda siempre en 13% para los nuevos del sistema. ¿Y la participación? No, digamos que ellos no están haciendo reformas paramétricas, no están subiendo cotizaciones ni aumentando edades ¿No se está aumentando cobertura? ¿No se está aumentando tampoco el porcentaje de retiro? No, es que esto no es para resolver eso. Esto es simplemente para resolver un problema no de caja, sino de maquillaje contable del nivel de deuda del gobierno. Perfecto. Hoy le pregunto a don César, ¿qué opinión le merece los conceptos que ha emitido el licenciado Lemus? Bueno, yo no sé por qué el gobierno tiene que pagar, porque en un sistema solidario la gente cotiza y se paga la pensión del jubilado. Es como funcionaba el Seguro Social y el INPE. El gobierno ha tenido que asumir este pago porque quebraron al Seguro Social y el INPE cuando surgieron las AFP y movieron a la gente a cotizar a las AFP. Es decir, el gobierno está pagando pensión, está endeudándose con las AFP. Este año le paga 155 millones de dólares, 80 de intereses, 75 de amortización, y le pide prestado 400. Porque lo decidió Arena en el año 2006. Y Arena lo decidió porque el Seguro Social y el INPE estaban quebrados. Pero el Seguro Social y el INPE funcionaron muchísimos años, ¿verdad? Donde la gente cotizaba y con ese dinero se le pagaba al jubilado. ¿Por qué tiene que pagarlo el gobierno central? No se está diciendo que la gente va a pasar a cotizar los que ganan de 484 para abajo. Incluso los que ganan más. Hasta ahí cotizan en el... Ese sistema recibiría cotizaciones, recibiría recursos que hoy están recibiendo las AFP, ¿verdad? Porque las AFP son las que reciben ese dinero y se ganan 21 millones de dólares al año. Yo quisiera, no conozco la propuesta, no sé, que este fondo incluso no tuviera fin de lucro para que le quedara el dinero a la gente.
a diferencia del de las AFP, donde ganan dinero por el manejo de los fondos de la gente. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que echar mano? ¿De dónde tiene que echar mano? ¿Qué tiene de malo que el gobierno resuelva su problema financiero y no tiene una deuda? Va a llegar este año a 4.000 millones, solo el fideicomiso. Este año cierren 4.000 millones. Aparte de los otros. No, más. Más o menos, sí, un poquito más. Tal vez un poquito más, pero por ahí anda. No estoy hablando de todos los fondos que están colocando, porque también se utilizan recursos para la geotérmica, etcétera. Pero estoy hablando del fondo, el fideicomiso para pagar las pensiones. Entonces, ¿qué tiene de malo que el gobierno se alivie, detenga su endeudamiento y en los siguientes años eso significa una menor carga financiera? Eso es positivo. Ahora, ¿eso va a mejorar las pensiones de la gente? Para mejorar las pensiones de la gente hay que mejorar los salarios, ¿verdad? Hay que bajarle la comisión a las AFP. Hay que aumentar la pensión mínima. ¿Se arriesgaría a decir cuánto, César? ¿Cuál debería de ser? Las AFP pueden aguantar 1.5. ¿Sobre qué? Te lo voy a poner así, de los $13 y tú ganas $100, 6.25 más 6.75 da 13. Agarran 2.20, pueden agarrar unos 50 y ganan. Que es el aporte que da, hay que decirle a la gente, el empleador. Sí, ¿y saben cuánto se ha ganado las AFP? ¿Cuánto se ha ganado en estos años? $250 millones, más de 400 de las empresas de seguro, porque hay un 1%, hay un $1 ahí, de los 2.20 que para seguro. De eso para hacer. Sí, entonces estamos hablando de ¿cuánto? Más de $700 millones. Si no hubiera ganancia de las AFP, ¿de quién fuera ese dinero? Si las AFP no hubieran ganado y las empresas de seguro, que son de los mismos dueños de las AFP, ¿de quién sería ese dinero? De la gente, si lo hubiera administrado el Estado. Pero no, le quitaron ese dinero, lo pasaron a las AFP y dejaron al Seguro Social y al INPE con los viejitos que se iban y la persona mayor que se iba a jubilar. Hoy tenemos una tremenda crisis porque la reforma que hizo Arena no resolvió el problema que Arena decía que existía, porque tú hiciste una pregunta sobre si estaba quebrado el INPE y el Seguro Social. No estaban quebrados. En su momento. Se está generando una confusión entre lo que son los pasivos y lo que es estar quebrado. Tú puedes tener un salario de $3.000 y hacer un préstamo de $100.000 para una vivienda. Eso quiere decir que tú tienes un pasivo de $100.000 y un ingreso de $3.000 mensual. En un año no llega a $40.000. ¿Estás quebrado? No, porque tú no tienes que pagar esos $100.000 de inmediato. Tú vas a tener una cuota para ese préstamo. Con ese préstamo tú podrías destinar, depende de la tasa de interés y el plazo, $600, $700 para pagar. Y te queda dinero. Entonces se confunde la deuda con el quiebre. El sistema público tenía más de $340 millones. ¿Quién fue que lo quebró? El perder cotizante es lo que lo lleva a la quiebra. Por eso en el 2001 el gobierno de Flores comienza a emitir bonos para pagar pensión del sistema antiguo, 611 millones entre el 1 y el 4. Ok, deseo hacerle una pregunta porque usted lo ha traído a colación y es de imperiosa necesidad que yo lo haga. Ustedes recordarán en aquel entonces, antes de 1998 para atrás, el INPEP se le señalaba que los sindicatos se lo estaban acabando, mal manejo de los fondos, pero como estamos hablando en una forma genérica, estamos hablando del Seguro Social y nos recordaremos del señor Majano, donde se le imputó a él, es decir, aparentemente, porque obviamente nunca se llevó a un feliz término, la ausencia de $80 millones de los cotizantes. Bien, hubo muchos robos, eso lo vimos en un programa anterior. Hubo muchos robos, no sé, nadie sabe dónde está Majano, ¿verdad? Y hay otras cosas, yo no voy a entrar en ese tema porque es delicado y uno no tiene pruebas, pero parece que hubo mucho manejo de los recursos de parte de los gobiernos del PCN, el gobierno de Duarte y el de Arena, porque cuando surgieron las AFP, Arena tenía 9 años gobernando. Habían pasado los 5 de Cristiani y 3 de Calderón Sol. Tenían 8 gobernando cuando surge. Y el problema lo heredan los siguientes, ¿verdad? Que tienen que endeudarse. El de Saca se endeudó por casi 3.000 millones, el de Funes, en fin, una tremenda crisis creada por un sistema privado. Se suponía que el sistema privado iba a resolver los problemas que se decía que habían. ¿Y por qué no lo resolvió? Entonces yo podría decir que Arena fracasó en su intento. Si hubiese estado quebrado el Seguro Social y el INPE, si había que reformar este sistema y abrirle paso a la privatización, y eso iba a solucionar todo, Arena fracasó en la solución que le buscó al problema que decía que había. Porque hoy hay una crisis financiera. 6 promesas incumplidas. Son 6 promesas incumplidas. Si quieres te la doy así rápidamente. Por favor. Pensión digna iba a generar este sistema porque las AFP iban a prestar y le van a dar mucho rendimiento. No lo hay. Segundo, alto rendimiento.
ya te voy a tocar ese tema, ha bajado los rendimientos. Tercero, sostenible el sistema, no es sostenible. Todo eso estaba en la ley de privatización. 4, utilizar los recursos para financiar el proyecto de desarrollo. Alguna parte se utiliza para eso, pero se está utilizando una buena parte para pagar pensiones. 5, sistema de capitalización individual, ¿verdad? ¿Qué sistema de capitalización individual tenemos? Si se utilizan estos recursos para pagar pensiones de la gente jubilada. ¿De dónde viene la baja de la tasa de interés? Yo quiero aclarar esto, porque se insiste mucho en cómo se paga hoy el gobierno a las AFP. Este es un cuadro de la Superintendencia del Sistema Financiero. Aquí está. Esto es público. ¿Qué dice este cuadro o este gráfico? La tasa de interés en el año 2000 estaba en casi 13%. Pero Arena impuso una medida que no se la consultó al pueblo, la dolarización. La tasa de interés cayó de casi 13% a 6% en el 2006. ¿Qué quiere decir eso? Que las AFP, que ya estaban prestando a 13, porque ya habían surgido en el 98, cayeron a prestar a 6. ¿A quién afecta? No afecta a la AFP. La AFP no gana con los intereses. Una reducción de la tasa de interés. ¿Después de la dolarización? Cuando comienza 2001, 2002, 2003. ¿Por qué me quedo en el 6? Porque viene otra forma de cálculo, que ya la vamos a explicar. Pero la caída de la rentabilidad comienza con la dolarización, cuando la tasa de interés pasa de 13 y cae a 6 en el 2006. Una caída, aquí está, es la barra azul. Pero resulta que también había una inflación. Es importante, el EMU debe conocer esta información. En el 2006 la tasa de interés estaba en 6%, a la que prestaban las AFP. Esa era la tasa de mercado. ¿Y cuánto fue la inflación? La inflación fue 5%. La tasa de interés real, los rendimientos era 1%. En el 2007, en el 2008, 3% la tasa de interés que prestan, a que le prestan las AFP. Y la inflación 5%, tasa de interés real menos 3%, menos 2%. En este momento está 3% y una inflación de menos 2%. Tiene una rentabilidad de 5%. Está mucho mejor que como lo dejó Arena. Y Arena fue el que amarró este esquema de pagarle a las AFP 0.75 más la tasa de interés LIBOR, que provocó una caída. Okay, y no lo resolvió en el 2007, 2008 y 2009, donde Arena gobernaba. Todavía gobernaba en el 9 hasta junio. Perfecto. Aguánteme un ratito acá porque es importante. Tengo menos de un minuto para irme a una pausa, pero yo quiero que usted reaccione bajo lo que él está diciendo. Por favor. Vale, lo primero es ese problema, acordémonos del contexto de la crisis internacional, que es donde se da la caída en el 2008-2009, que se da la caída fuerte en las tasas. Pero nadie podía prever eso, pero aún así tuvimos 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el FMLN no ha corregido y ha permitido que los trabajadores pierdan por rendimiento más de $1.200 millones de intereses no pagados si le hubieras pagado la tasa de mercado. Y lo otro es, no hay mayor robo que yo conozca acá que ese que se le ha hecho a los trabajadores porque no le pagaste el rendimiento por su dinero. Perfecto, voy a una pausa, señores, quédese con nosotros que vamos a abordar cuando regresemos diferentes temáticas que están relacionadas con este tema. Uno de ellos es precisamente el tema de las aseguradoras en nuestro país. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de Acovi DRL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acovi DRL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, ya lo habíamos adelantado, lo dejo acá escrito, aseguradoras, ya vamos con ese tema. Don César, por efecto de tiempo y obviamente le tenía que dar también la oportunidad a don Rafael para que se refiriera a los puntos que usted estaba puntualizando en el anterior segmento. Pero le quiero hacer una pregunta en base a esta gráfica, si usted me lo permite. Y es que usted nos ha mostrado precisamente esta gráfica donde cuando entra la dolarización empieza a bajar. Pero ayúdeme a entender y a la población salvadoreña más de algún concepto que alguna persona nos ha compartido cuando ha venido a esta tribuna de entrevistas. Es que ciertamente cuando la dolarización entra, uno de los beneficios susceptibles de apreciación eran que las tasas de intereses iban a bajar para de una u otra forma que el gobierno con los empréstitos que tenía pudiera respirar, así como el conglomerado del salvadoreño salir adelante. Pero ¿qué tendría que ver eso, don César, puntualmente, cuando estamos hablando que los empréstitos, que son dos cosas muy diferentes,
es un acuerdo entre voluntades de cuál va a ser el interés, pero indistintamente la dolarización, a las AFP se le paga un interés diferente al que se le paga afuera al inversionista, cuando la sala ha dicho hay que homologar. Sí, por pero favor. eso viene del 6. Lo del interés Sí. viene del 6, del gobierno de Arena fijó LIBOR más 0,75, pero la dolarización provocó baja. Yo no estoy juzgando la dolarización, estoy hablando del impacto en la tasa, Sí, que no es cierto que los rendimientos comienzan a perderse ahora, comenzaron a perderse, ahí se perdió un montón de dinero por la dolarización. Pero analizar la dolarización es otro tema. Sí, no se hizo para no, eso. solo el impacto La dolarización trae no se hizo para esto, se hizo para resolver una disputa alrededor del tipo de cambio entre el grupo importador financiero y el grupo exportador, y para facilitar la fuga de dólares. Eso tiene otra explicación, no vamos a entrar en este No. tema. No, si Pero quería yo me traer estoy a refiriendo colación- al impacto en la tasa. Perfecto, a eso. Al Por impacto eso en la lo traje tasa. a Ahí se colación. perdieron los ahorros. Ok, ¿Cuál es la rentabilidad que han generado las AFP? Mira. Y se perfecto. prometió que iban a generar rentabilidad. Mira cómo estaba antes del surgimiento y mira hoy. Ok, magnífico, don Rafael. La misma pregunta, es decir, un tema es los intereses y otro es un acuerdo entre voluntades de cuánto le voy a pagar a la AFP y cuánto le voy a pagar a aquel que me está prestando afuera del territorio salvadoreño. No, es que mira, hay que aclararle a la población de que por ley se ha dejado que obligar a los fondos de pensiones que compren títulos del gobierno, por ley, y a una fórmula que está en la ley, que es LIBOR más 0,75. La LIBOR, que es una tasa internacional, bajó en la crisis, bajó de más de 5% a menos de 1%, y eso no lo corrigió en 6 años el FMLN, incluyendo con un mandato de la Corte Suprema que lo haga en todo el 2015, no lo ha hecho, incumpliendo el orden legal. Y el otro tema es que César dice que por qué va a pagar el Estado las pensiones. A mí me impresiona cuando alguien dice, miren, ¿y el Estado por qué va a pagar las pensiones? Porque es un compromiso de ley del viejo sistema, agarró la cotización con el compromiso por ley de pagar pensiones. Estamos en un orden legal en el que tú debes cumplir la ley. Yo no acepto que alguien me diga, no paguemos y no cumplamos la ley. ¿Eso qué es? Es de favor, es robarle a los trabajadores, es engañarlos. Yo nunca voy a proponer ni sostener eso. Es más, lucharía en contra de eso a cualquier costo. Porque si algo hay que luchar aquí es por los trabajadores. Si algo los trabajadores es una cosa fundamental, es su pensión. Aquí te metiste con todo. Y yo creo que eso hay que respetarlo. ¿Qué hay que respetar? La cuenta de ahorro de los trabajadores. Eso es sagrado. No hay que permitir que el Estado se lo ahorre ni para caja, ni para pagar otras cuentas. Perfecto. Quiero abordar el tema que ya había adelantado. No solamente las ganancias de las AFP, que usted ya se adelantaba y en algún momento se arriesgaba a decir, me parece que un número mágico podría ser esto. Y yo se lo pregunto a los dos. ¿Ustedes estarían de acuerdo que las ganancias de las AFP estarían relacionados no solamente con lo que le generen de rentabilidad a la persona que está cotizando, sino que por el riesgo que las AFP en algún momento conllevan bajo una inversión con el único objetivo de tener mayor rentabilidad? Número uno. Y número dos, ¿ustedes estarían de acuerdo en que se pague dentro de la cuota correspondiente de la cual usted ya ha increpado sobre este y este porcentaje del patrón y el trabajador un seguro? Bueno, pero yo tengo que decir algo Por favor. de lo anterior, Ok. porque yo no estoy diciendo que el Se Estado siente no aludido, debe ok. cumplir responsabilidades que tiene. El Estado paga la pensión mínima de la gente que ni siquiera ha cotizado en el Estado. César, hace un momento dijiste que no debía pagar las pensiones Lo que del quiero viejo decir sistema. es que el sistema tiene que ser sostenible, no debe cargarle al gobierno central, como era sostenible el Seguro Social y el INPE. Tenía que el gobierno asumir eso, o la gente cotizaba y se pagaba la pensión del jubilado, porque si no, ¿qué estamos resolviendo? A eso me estoy refiriendo. Eso es lo que quiero decir. No estoy diciendo que el Estado no sea responsable. Y quiero decirlo, y ni que no se le pague a la gente. Lo otro que quiero es volver sobre los intereses, Lemo. Es importante esto. Ustedes privatizaron los fondos y dijeron que iban a ser muy rentables, que se iban a utilizar. Y la rentabilidad cayó de 13, mira, hasta hoy a 3. Es una caída, un fracaso del sistema privado, ¿verdad? La mayor caída se dio entre el 2000, Pero mira, Sergio, entre el 2000 y el 2006. No. Cayó 50%. Con perdón, solo quiero agotar mi turno.
y llegó a ser negativa en el 2008. ¿Por qué en el 2008 ustedes no propusieron, y en el 2007, que también estaba mal, modificar la forma en que se calculaba para el fideicomiso? 0,75 más la LIBOR. Si ya había caído, pasó el 7, gobernaba Arena con mayoría en la Asamblea, pasó el 8 y pasó el 9, 3 años. ¿Cuándo decidió la sala hacer el cambio? Lo decidió no hace tanto tiempo, ¿verdad? No hace tanto tiempo. Ustedes son parte de la Asamblea. Yo espero que la Asamblea le busque la solución. La tasa real hoy está en 5. Y ustedes la dejaron, en el año 2008, la tasa real estaba en menos 2. No es cierto que es ahora donde se están perdiendo los recursos. Ustedes la dejaron negativa en menos 2. Esto no miente. Es un asunto muy sencillo, de un cuadro muy sencillo de caída de los intereses. Sí, pero ¿verdad? está faltando a la información al no decir lo siguiente, que por ley obligás a que te compren y que el FMLN estaba el 30% obligado y lo subió a 45%. ¿Y cómo esperás que tenga un rendimiento alto cuando el rendimiento que le pagas como gobierno es 1.2% al 45% del fondo? ¿De a dónde te va a sacar una rentabilidad si por ley lo estás obligando cada año que te invierta más? Obligado a una tasa de 1.2 y desde el 2009 para acá no la cambiaste, sino que además del 30% lo llevaste al 45% llevándole el dinero a esa tasa. No esperes magia con esa política. ¿Por qué no la cambiaron? Pero olvidémonos de eso. Hoy, ¿qué quieren hacer? Llevarse el dinero y no darle nada. Eso es peor porque te estás apropiando. Y habría que ver si no es expropiación de la cuenta de ahorro constitucionalmente, sin compensación, y lo peor, que ofreces pagar pensión sin dinero igual que al IDFA. Bueno, yo no sé de dónde tú has sacado esas conclusiones, Mira, lo he pero ustedes sacado de gobernaron... las presentaciones del gobierno. Con perdón, ustedes gobernaron 2006, 7, 8 y parte del 9. La tasa de interés estaba en el piso, la que ustedes fijaron. Pero ojo, con perdón, el fideicomiso de pensiones. Por una crisis internacional. No, en el 2006 no había crisis internacional. Por en eso el 2006 tasas, ustedes decidieron. Cuando eso se entró, la tasa era más del 6% a favor de los trabajadores. Permíteme, Lemos, porque no nos podemos enredar aquí. En el 2006 ustedes, porque el Frente no votó, decidió que el dinero de las AFP se iba a utilizar para pagar pensiones del jubilado, del seguro. Se iba a invertir. Invertir en títulos. No, y eso es parte de la función del fondo. Para pagar pensiones de personas jubiladas. Ese es el destino del uso. No, pero la finalidad es invertir dinero del fondo y eso es respetado. O sea, ustedes reconocieron en el 2006 que había que echar mano de los fondos de la gente para pagar pensiones de personas jubiladas. No en ese momento. Siempre se ha podido invertir en títulos del Estado. No en títulos del Estado. No en eurobonos ha comprado y también en CIP. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se está pagando pensiones. De comprar o no comprar títulos. Estamos hablando de que se está pagando pensiones. Ustedes decidieron en el 2006 echar mano de los fondos de las AFP para pagar pensiones de personas jubiladas del Seguro Social y del INPE. En eso estamos claros. Con perdón. Es una finalidad de inversión. Con perdón. Para pagar pensiones. Liquidaron el sistema de capitalización individual. No está liquidado. Con perdón. Y fijaron. Excepto con una razón por arte tu lógica. Si el Estado no paga, entonces sí. El Estado paga. Y eso es lo que ustedes provocaron esto y el Estado... Implícitamente diciendo que no van a pagar. El Estado ha estado pagando eso y lo va a pagar, lo que debe lo paga. No ha dejado de pagar pensiones. Ustedes crearon esa figura, rompieron el sistema de capitalización individual porque llevaron a la crisis al INPE y al Seguro Social, lo llevaron a la crisis. No está roto. Sí, una buena parte de ese dinero está para pagar pensiones de personas jubiladas del sistema público. Bien, y fijaron una tasa de interés en el 2006 y no la modificaron en el 7, en el 8 y en el 9. ¿Verdad? Y hoy está más alta que como la dejaron negativa en 2 y hoy está positiva en 5, cuando le resta la inflación. O sea que ustedes dejaron un desastre, hoy ha mejorado un poquito, pero hay que cambiarla. Perfecto, ustedes señores. se quieren apropiar el dinero de la gente, que esa es una expropiación y eso no se tiene que permitir. Los trabajadores tienen que luchar por su pensión a cualquier costo. Perfecto, señores, la participación ciudadana también es importante. Por eso saludamos a la Caja de Crédito de Colón y saludamos a todos los salvadoreños que noche tras noche están muy pendientes de su entrevista 8 en punto. Por ejemplo, Creaciones Multimedia, muchísimas gracias. Es posible que las AFP reciban una comisión acorde a las ganancias que logren generar. ¿Cómo ven esto? O si, bueno, así funcionan en Chile. Pregunta, es más o menos algo de lo que yo les preguntaba anteriormente, Rafael César. Ale Canal, muchísimas gracias, Ale. ¿Creen que debe de igualarse la edad de jubilación, hombres y mujeres, la misma edad, equiparar? Muy buena pregunta. Gina,
¿Se puede deshacer la privatización de las AFP? Buenísima pregunta. También Gina. Guillermo Domínguez, no se le olvide del fondo de las pensiones. Este impuesto es una cortina de humo para tomar este fondo. Muchísimas gracias. Por efecto de tiempo, señores, no vamos a seguir leyendo. Nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y arranco con usted, por favor, brevemente, no tengo tiempo. De acuerdo. Uno de los temas es, ojo, esta es una privatización distinta a las tradicionales. ¿Por qué? Porque aquí la privatización consistió en un fondo donde no había dinero a un ahorro que hoy en día son más de 8.500 millones de dólares ahorrado en el fondo de pensiones nuevo, que son propiedad de ¿quién? De los trabajadores. Así que esta es una privatización de las buenas. ¿Por qué? Porque el dueño del dinero es el trabajador en una cuenta. Y el otro punto es, rápidamente, entre otras preguntas, había el tema de la edad. Yo creo que ese es un tema homologar más complicado. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le hablen de aumentarle la edad y sobre todo que en este caso para homologar habría que subir el de las mujeres, ¿verdad? Porque no habría que bajar el de los hombres. Porque si no, incluso yo lo hago en ocasiones, lo menciono en broma, habría que pensarlo, las mujeres a una edad de 55 años no son ancianas, porque estas son pensiones de vejez. ¿Okay? Entonces la que habría que subir es la de las mujeres. Pero César, también pero la lo gente otro es que quiere disfrutar un poquito también, ¿no? Okay. Es decir, si a 55 años una persona, una dama, no se ha jubilado, es cuando de pronto dice, bueno, yo tengo un proyecto César, de vida y quiero disfrutarlo. Pero Sergio, yo entiendo, pero no puedes esperar pensiones grandes con ahorrar poquito y pocos años. Pero si se hubiera generado en base a generación de energía eléctrica, el te chaparral, da mejor rentabilidad, Citrans, te da mejor rentabilidad, pero aquí estamos hablando del fondo público. Perfecto, voy con usted, por favor, las preguntas. Bueno, podemos contestar algunas. Es cierto que el dinero que tienen las AFP es de la gente. Igual podría ser de la gente si tuvieran un sistema público, los 8.000 millones. Pero las ganancias son privadas, las ganancias son de las AFP. Un sistema público podría no ganarse 250 millones y estuvieran en manos en los fondos de la gente. Y las aseguradoras, que no contestamos la pregunta, pero bien, 500 millones estuvieran en manos de la gente. 750 millones, solo la ganancia de las aseguradoras y de las AFP, que se lo han quitado a quien cotiza. Un sistema público no tendría esa ganancia. Okay, ya que me está contestando, lo otro es la comisión. Antes de pasar a eso, ya que me está contestando usted particularmente, César, usted tiene conocimiento y usted, Rafael, que la superintendencia